Hola chicos, Química 3, buceando en la materia. Fundamentalmente el vídeo va a ser sobre las disoluciones, pero, claro, necesito puntualizar algunas cositas para que luego no nos interrumpamos. Lo primero es recordarte qué es una molécula. Decíamos que significaba miguita. O sea, cuando buceando en la materia, como hemos dicho, vemos unos átomos de clase 1, por ejemplo, dos átomos de clase 1, que están asociados, juntos, íntimamente, por fuerzas eléctricas y atómicas, con otros átomos de clase 2 y quizás con un átomo de clase 3. Y esta estructura, la vemos que luego se va repitiendo dentro de esa materia, dentro de esa sustancia pura y homogénea. Entonces decimos que esto será la parte más pequeña de esa sustancia, que es lo que se puede llamar molécula. Molécula. Estas moléculas tienen fuerzas de cohesión que las mantiene unidas. Pero existen otras fuerzas que podríamos llamarlas de adhesión, es decir, de adherirse, juntarse a otras diferentes, que pueden o bien formar con hermanas suyas todo el conjunto de la masa de esa materia, o adherirse a otra sustancia diferente y disgregarse en ella. Es decir, todas estas inmersas, rodeadas por otra sustancia con otras moléculas diferentes, se separan entre ellas y se distribuyen, se mezclan, se disgregan, formando lo que en este vídeo llamaremos agregado. Y dentro de los agregados, o esos compuestos, estarán las disoluciones que vamos a estudiar. Esta molécula, si la quitas uno de estos átomos, solo uno, por la parte si la divides en dos grupos, por una parte unos átomos y por otro, entonces ya no tiene las propiedades físicas de esa sustancia. Tendrá otro sabor, tendrá otro olor, tendrá otro tal, otro cual. O sea, uno, por ejemplo, muy curioso, el CH4, un átomo de carbono conviviendo con 4 átomos de hidrógeno. Este es el famoso metano, que es un gas combustible. Un gas, el que tiene mayor proporción en el gas natural, que es el de la Tierra, el metano. También lo sacan en las refinerías, etc. Bueno, pues solo tiene un olor, una combustión, un grado de licuefacción, comprimiéndolo, una densidad, vamos, sus características físicas y químicas, y de apariencia. Pues solo con que le quitáramos un átomo de hidrógeno y lo dejáramos en CH3, suponiendo que fuera estable, que él se quedase así, sin moverse, que es raro, ya no tendría ni ese olor ni ese sabor, sería otra sustancia totalmente diferente. Lo anterior, el CH4, era una molécula. Otra cosa, que no sé si la voy a utilizar en este vídeo, pero te la voy a adelantar, y es que si cogemos, por ejemplo, el carbono tiene un peso atómico de 12 y los hidrógenos, que tienen peso atómico 1, en total diríamos que el peso
atómico, perdón, atómico no, ya no se trata de un átomo, se trata de molécula. Entonces diríamos, el peso molecular, o la masa molecular, sería 12 más 4, 16. Las 16, ¿qué? 16 unidades atómicas, que son unidades de masa muy pequeñitas. Pero si hacemos corresponder este 16, hacemos corresponder a 16 gramos, 16 gramos de metano, esto ya le dan un nombre especial, el nombre de mol. O sea, si alguien te pregunta, oye, ¿qué cantidad tenemos ahí de metano? Y tú ves que hay 16 gramos, le dirás un mol, que son 16 gramos de metano. Que tienes muchos gramos, una botella llena de metano licuado, y tú quieres saber cuántos moles hay ahí, divides entre 16 gramos y te dará el número de moles. Esto va a ser importante porque luego para reaccionar unos cuerpos con otros lo hacen en función de sus cantidades llamadas moles. Tantos moles de esta sustancia reaccionan con tantos moles de esta otra sustancia. Bueno, quería decirte esto, ya me he pasado y te he dicho bastante más. Hay otras moléculas que al partirse, si tiran de ellas, están atraídas, están juntas, como es el cloruro sódico, que es la sal común. Pero si se mete dentro de la sustancia que tire de ella, cada esa sustancia tira del sodio y tira del cloro, logran separarlo. Se separan, se despiden amablemente, pero antes de despedirse, el cloro le dice al sodio, oye, ¿me permitirás que te robe un electrón? Oh, sí, a mí no me robes nada. ¿Qué más te da, mujer? Sodio, déjalo. Ah, sí, pero entonces tú irás con una carga negativa más y dirán que eres negativo. Bueno, pues soy una parte de molécula negativa. Y tú, como vas con uno menos, te dirán que eres positivo, puesto que tendrás más protones que electrones. Sí, pues yo iré de positivo. Oye, vale, adiós. Ya nos hemos disociado. Bueno, pues a esta disociación que ocurre cuando se han metido en otra sustancia, que en este caso podría haber sido perfectamente el agua ha hecho esa fuerza de separación de ellos dos, a estos, o sea, moléculas, trozos de... Esta era la molécula, y ellos son trozos de molécula pero cargados. Estos trozos de molécula con cargas se llaman iones. En singular, ion. Ion negativo, cloro, ion positivo de sodio. Y no solo ocurre en esta molécula, sino en otras. Hay uno famoso que es un ácido, lo estudiarás mucho porque es uno de los ácidos más famosos, el ácido sulfúrico, que está formado por un átomo de azufre, 4 de oxígeno y 2 de hidrógeno. Bueno, pues esta molécula, cuando se echa también en agua o en otro disolvente, ¿qué ocurre? Pues que se separan, pero fíjate, de esta forma. O sea, se marcha un hidrógeno para allá, pero el pobre se ha marchado dejando el electrón, el único que tenía, se ha marchado dejándoselo al todo el resto de la molécula. Entonces se han ionizado de esta manera. El hidrógeno cargado positivamente, puesto que tiene un electrón menos, y todo el resto, SO4H, cargado negativamente. Podemos decir que todos estos átomos también pues, son un ion, en este caso el negativo, y esto es un ion, en este caso el positivo. Empezamos propiamente ahora ya el asunto de las disoluciones. Pero te acabo de decir que las disoluciones pertenecen a un grupo más amplio que podríamos decir agregados.
una sustancia se ha agregado a otra. Normalmente en un plan de inferioridad. Menos cantidad de uno que de otro. El de menos cantidad es el que se agrega, el que va hacia el grande y le dice, me voy a meter entre ti. Y dependiendo estos agregados, dependiendo del tamaño de la sustancia que se disgrega, que se mete entre la otra, que ya te voy a decir cómo se llama, esa sustancia se llama soluto, mientras que a la otra, a la que lo envuelve, a la que lo rodea, lo arropa, y muchas veces lo parte, si lo ioniza, a ese se le va a llamar disolvente. Pues bien, dependiendo del tamaño de las partículas o partecitas de soluto, tanto iones como moléculas, dependiendo de ese tamaño, si son visibles porque es su diámetro mayor que 1/10 de micra, y tú sabes que la micra es 10 a la menos 6 metros, o sea que estaríamos hablando de 10 a la menos 7 metros, 10 milésima parte del... no, 10 a la menos 7, 10 millonésima parte del metro. Bueno, pues esas partículas, siendo tan pequeñas, dejan si es un líquido, dejan al disolvente como turbio, como que muchos les llaman suspensiones o líquidos turbios. Luego hay otras que ya tienen las partículas de soluto un poquito más pequeñas, las tienen. Su diámetro está comprendido. Es menor, es decir, que 1/10 de micra es mayor que ellos, y ellos son mayores que 1/1000 de micra. A estos se les llama ya disoluciones, es decir, a estos no se les llamaba disoluciones, a estos agregados, se les llamaba suspensiones, mientras que a las siguientes, a las comprendidas en este tamaño y a las siguientes, que van a ser las más pequeñas, a esas ya sí que se las llama disoluciones. Pero a estas, que todavía son más grandes que las siguientes, que son las disoluciones verdaderas, se las llama disoluciones coloidales. Y se las llama coloidales normalmente recordando la cola. Esa sustancia viscosa, pegajosa, que es la cola, porque muchas suspensiones coloides tienen esa apariencia, no todas. Porque al fin y al cabo lo único importante para ser suspensión, para ser disolución coloidal, o la siguiente, que es cuyo diámetro es menor que 1/1000 de micra, esas ya son las disoluciones verdaderas. Vamos a seguir con estas. Dentro de algo común a todos estos agregados, tienen una característica, y es que sea cual sea la fase del soluto o la fase del disolvente, que ya sabes que pueden ser tres: sólido, líquido, vapor, sólido, líquido, vapor. Bueno, el resultado total de la suspensión, de la disolución coloidal o la disolución verdadera, es la fase del disolvente. El disolvente ahí es el que impone su fase. Yo soy líquido, por lo tanto, la disolución o la suspensión será
líquida. Si dice, yo soy sólido, y el otro dice, ah, pues yo soy gas, o yo soy líquido, no me importa. Si yo soy sólido, la fase final del agregado será la de sólido. Dejamos sitio y vamos a ver ahora en qué se puede diferenciar una solución de otra. Es a lo que llamaremos en función, primero, de si las partículas de soluto son moléculas, las partículas del soluto son moléculas, ejemplo, hemos echado azúcar en agua. Bueno, se ha disuelto. Ya no lo vemos. Una sustancia homogénea que es agua azucarada. Pero en el interior de ese agua, las moléculas de soluto, una molécula de azúcar, sigue unida. No está rota. Se ha separado de las demás. Bajo la tensión que ha tirado de ellas, que ha hecho el agua. Que ya lo veremos. Pero sigue siendo una molécula entera. Eso será una disolución molecular. Mientras que, en el caso de la sal, donde sabemos que ya se ha disociado en dos, en el átomo cloro y en el átomo sodio, diremos que esa disolución es iónica. Por lo tanto, tenemos aquí dos clases de disoluciones, según sean moléculas o según sean iones. A esta la llamaremos disolución molecular y a esta la llamaremos disolución iónica. Otra disolución iónica, la que antes te expresé del sulfúrico en agua. Otras clases, o sea, esa es una clasificación de las disoluciones. Otra clasificación estaría en función de la cantidad de soluto. No es lo mismo echar 2 granitos de sal en 1 litro de agua que echar un puñado de sal en 1 granito de agua. ¿Qué es lo que tiene diferente? La concentración, es decir, la proporción de soluto a disolvente o a disolución total. Estas concentraciones, por cierto, que son un capitulito no muy glorioso de los químicos, porque al hablar de concentraciones no se han puesto de acuerdo, o bien que en unos momentos les va bien hablar de una concentración especial y en otros momentos les va mejor referirse a otro tipo de concentración. Lo cierto es que la expresan en forma de cociente. ¿Qué ponen arriba? Arriba ponen el soluto. Esta es la fracción, dividendo, divisor. Arriba, en el dividendo ponen el soluto. Abajo ponen el disolvente. O sea, proporción de soluto a disolvente. Ahora, oiga, ¿el soluto en qué lo expresan? Pues el soluto lo expresan mediante su masa, no mediante su volumen. Ahora, la masa la pueden expresar en gramos, la pueden expresar en moles, que acabamos de ver lo que era, en moles, y la pueden expresar en equivalentes químicos. Casi preferiría no explicarte ahora lo que es equivalente químico. Es una cantidad en función de la reaccionabilidad de las sustancias. Y llaman equivalente químico a la cantidad de una sustancia, equivalente químico a la cantidad de una sustancia que reacciona con un mol de hidrógeno o cuerpo semejante. Y a eso le llaman equivalente químico. Pues bien, esto por lo que respecta al soluto. Por lo que respecta
El disolvente podrías decir, bueno, pues que sea masa partido entre masa. ¿Qué va? Pueden coger unas veces la masa y otras veces el volumen. Y tú dices, bueno, pero cogerán la masa del disolvente o el volumen del disolvente siempre. Tampoco, porque unas veces lo cogen del disolvente y otras veces lo cogen de toda la disolución. Y dentro de la disolución, tú sabes que está el soluto más el disolvente. Vamos, que salen unas cuantas concentraciones que tendrás que estudiarlas más adelante, cuando sigas estudiando más química, y que te recomiendo que antes del examen te las repases toditas media hora antes para tenerlas bien claras, aunque luego las olvides, porque sí que constituyen un poquito de barullo, pero hay que pasar por ello, ¿eh? O sea que la masa, lo mismo aquí, pues la darían expresada, lo mismo en gramos que en moles que en equivalente químico, no se cortan, ¿eh? Y el volumen, pues bueno, el volumen ya sí, suelen escoger, dependiendo de las cantidades de soluto y de moles, suelen coger en el volumen el centímetro cúbico o el litro. ¿Una concentración? ¿Qué podía ser? Pues bueno, qué sé yo, mira, vamos a decir concentración 4 gramos partido, y ahora no vamos a coger masa, vamos a coger volumen, y volumen no del disolvente sino de la disolución, y diríamos partido por 1 litro de disolución. Esta sería una concentración. No añado más. Aunque tú, cuando sigas estudiando, sí que tendrás que hacerlo. Otra cosa. Por la cantidad de soluto, pero ya no hablando de la concentración, sino de la cantidad posible que se puede meter de soluto en una disolución o dentro de un disolvente. Me explico mejor. Si tú solo has echado 3 cristalitos de sal en 1 litro de agua, revuelves, ya se ha disuelto, no sé qué nada, y luego apenas está salado. Esa sería una disolución diluida. Esto está muy diluido, apenas tiene sabor. Bueno, al revés, ahora has echado bastante sal, has revuelto, y oye, que esto ya está bastante salado. Pues entonces será lo contrario, podemos decir que se trata de una disolución concentrada. Seguimos y decimos, oye, vamos a concentrarla todo lo que podamos. ¿Y eso cómo se hace? Pues nada, tú vas añadiendo sal, se va disolviendo, tú notas que abajo ya no queda ningún granito de sal, porque al ser más denso bajan al fondo, y llega un momento, oye, en que, mira, ya no se disuelve más, están ahí sueltos los granitos, pero ya no se disuelven más. Revuelves un poquito, así ligeramente, y no se disuelven. Bueno, pues esa disolución, diríamos, ya no puede disolver más. Y cuando uno ya no puede aguantar más, o tu padre ya no puede aguantar más, dice, estoy saturado, no me habléis de nada, es la disolución saturada. Pero claro, siempre se puede más, Y entonces tú, agitando mucho con un medio mecánico como puede ser un agitador y calentándolo, que la temperatura normalmente ayuda a disolver más soluto, has logrado meter más gramos de soluto. Y tú dices, ¡guau! Ahora sí que está saturada. No, ahora está sobresaturada. Sobresaturada. Y entonces su equilibrio es inestable. ¿Qué significa? Sabiendo que esa es una disolución sobresaturada, ten cuidado con ella, porque en el momento
en que su temperatura descienda un pelín. O que alguien por hacer el gracioso diga, oye, voy a echarte un granito de sal más a ver si lo disuelve. Bueno, pues tanto el primer desencadenante y el segundo desencadenante, o bien un movimiento, puede hacer que toda la sal, todo el soluto que estaba de más, ¡plaf!, se vuelva a hacer sólido como con magia y empiezan a aparecer granitos, sí, en el seno del líquido, que caen abajo, que precipitan. Se dice que la disolución primero ha cristalizado, porque se han llamado cristales, y segundo ha precipitado. Las sustancias, si tú vas a trabajar con una sustancia y un disolvente, sea agua y sal, pues es muy interesante para trabajar con ello y saber qué es lo que te puede pasar, tener la gráfica de solubilidad, es decir, de la capacidad de disolverse este soluto en este disolvente. Y suele variar con la temperatura, por eso aquí pondremos grados centígrados y aquí pondremos gramos de soluto. Gramos de soluto por litro de disolución o de disolvente según la concentración que hayamos cogido. Ejemplo, una sal roja, muy llamativa, bueno, violeta, muy llamativa, el permanganato sódico, que se echa en agua y aparece todo como violeta, oye, fenomenal. A 0 grados, pues solo se disuelven estos gramos, 2 gramos o una cosa así, ¿no? Subes un poco la temperatura y se disuelven bastante más. Sube más la temperatura y se disuelven más, y más, y más. Y tienes una curva así, que te dice los gramos que se disuelven en función de la temperatura. Muy curioso. Y con esto ya acabo este vídeo, aunque solo llegaba a la mitad o menos, pero bueno, no quiero que se me pase ni a aburrirte. La sal común, la sal de cocina, pues resulta que a 0 grados ya tiene no 2, tiene 30 y tantos gramos hasta lograr la saturación. Sin embargo, luego va aumentando la temperatura, pero ella apenas aumenta. Muy poquito, muy poquito, muy poquito, muy poquito. Es un cuerpo raro, una pareja rara. En la naturaleza, la sal y el agua han formado una pareja muy rara. Pero por suerte para nosotros, podríamos decir que ha sido la pareja de la vida. Porque al no variar mucho la solubilidad en función de la temperatura, los océanos, que son salados, no han variado de concentración de sal cuando el mar se pone un poco más cálido, más caliente, o cuando el mar baja a temperaturas incluso debajo cero. Apenas varía la salinidad. Y eso hace que los seres vivos que viven en ella, que prácticamente son nuestros orígenes vitales de la vida, toda la vida salió del mar, según parece, se haya podido mantener sin dificultades grandes. Porque variar con la salinidad, como sería si fuera con el permanganato, nos exigiría tener un organismo muchísimo más complicado y complejo, que no digo que la naturaleza también lo haya resuelto, pero solo en algunos ejemplares, como por ejemplo en el salmón, que es capaz de vivir en agua dulce y en agua salada. Ojo, cuando pienses en el agua de mar, no pienses que tiene 30 y tantos gramos ya por litro. No, el agua de mar viene a tener una salinidad media de unos 3 y pico gramos por litro, que eso es lo que luego se recoge en las salinas y todo eso. A ver si tengo que decirte alguna cosita más que apostille esta. Bueno, para el siguiente vídeo dejo la teoría cinética y un remate de esto de las disoluciones. ¿De acuerdo? Venga, hasta luego.